Nació en Villa María, estudió arquitectura en la Nacional de Córdoba, pero una instancia en la vida de Mónica Albónico resulta claramente destacable. A los 24 años se fue a vivir a Sudáfrica. Se fue a vivir a Sudáfrica sola, a un país con una situación muy grave, con enfrentamientos raciales, una sociedad rota. Y ahora, con 40 años de residencia en Sudáfrica, habiendo destacado en su profesión, formado una familia, es un gusto recibir en la cadena más grande a Mónica Albónico. Buenos días, Mónica, qué placer estar contigo en este programa. Dumelan, es un placer estar aquí y buen día a todos. ¿Qué dijiste al principio? ¿Qué palabra usaste? Dumelan es hola en una de las lenguas locales, una de las 11 lenguas locales. Y de esas 11 lenguas locales, además del inglés, supongo, ¿dominás alguna más que otra o de las 11 podés decir algo? Una palabra así, como la que dije. Buen día, hola, ¿cómo están? Un buen día, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es vivir en un país como Sudáfrica, en el que te vas moviendo por regiones y te puedes encontrar con una lengua, supongo que serán derivaciones de lenguas tribales, en donde cada tribu más o menos tenía su territorio, pero ¿es el inglés o el sudafricano, que no sé cómo se llama exactamente como idioma? Afrikaans. ¿Son los dos idiomas en los cuales te podés manejar con cierta soltura en todo el territorio de Sudáfrica? Sí, primero que eso que estás detallando, el hecho de que cada región tenga su cultura, su lengua, y aparte de educar a su gente usando la lengua local, es importantísimo. Para gente como yo, que soy bastante dura de oído, ha sido una desventaja en el sentido de poder llegar más, poder conectarme más directamente con la gente. Hay una de las lenguas que es el Zulu, que de alguna manera, si hablas Zulu, todas las otras tribus pueden relacionarse con eso. El inglés es la lengua que se utiliza en la mayoría de las universidades como lengua de instrucción, y el afrikaans en algunos sectores, especialmente en la zona del sur. ¿Vos y tu familia están viviendo en Johannesburgo? En Johannesburgo. Has formado pareja, tienes 2 hijas, Tania de 37 y Micaela de 34, tengo entendido. Y tu marido no es argentino. No, mi marido es sudafricano, de origen judío, como para matizarlo, para hacerlo un poquito más, darle más condimento darle más identidad, sí. Y es verdad que al desarrollarse la relación había ciertos inconvenientes para entenderse. ¿Y cómo fue que crearon un lenguaje icónico, pictórico, gráfico? Sí, como vos mencionaste, o sea, yo llegué muy jovencita con un inglés de la secundaria donde sabía palabras sueltas. Y cuando llegué acá me di cuenta realmente de lo difícil que era, no solo que no podía articular mis ideas o llegar a la gente por las limitaciones de la lengua, así que empezamos con el grupo de gente la que yo trabajaba. Yo vine como parte de un equipo de un arquitecto muy conocido en Argentina, en Latinoamérica, que se llama Miguel Ángel Roca. Toda Córdoba más o menos es Roca y gran parte de Argentina. Claro. Efectivamente, y después vine como parte de su equipo y después me quedé aquí por muchos años como su asociada. En el ámbito que yo me moví, en el ámbito de la arquitectura y de gente que se expresaba muchísimo a través del dibujo, eso es a lo que recurrí, y eso en realidad esa es una anécdota muy graciosa que tenemos con mi marido, porque en realidad el primer café que tomé con él fue a través de un dibujo que todavía tengo
con una taza de café, que yo interpreté que era que me estaba invitando a tomar café. En realidad estaba tratando de decir otra cosa. Pero el tema derivó en un café, y en ese café empezó todo. ¿Cómo se llama tu marido? Se llama Nicolás. Nicolás. Mónica, ¿qué te encontraste cuando llegaste con esos 24 añitos tan frescos a Sudáfrica? ¿Te impactó en principio encontrarte con esta sociedad en medio del apartheid, una sociedad fragmentada, una sociedad en crisis? ¿Qué te pareció esa primera Sudáfrica de hace 40 años? Adriana, creo que fue una de las cosas más impactantes que yo he vivido. Después la fui procesando y fui encontrando mi lugar. Viniendo de Argentina, donde uno se mueve libremente, a pesar de dónde venía, que no era tan libre la Argentina que dejé atrás. Aquí fue el impacto de la fragmentación urbana, de la espacialización, del racismo, y no poder formar relaciones con gente de color. Trabajamos en una empresa donde había una clara distinción de roles y de lugares donde uno podía entrar y de donde no podías entrar. No podías ir a un baño juntos con un compañero negro. Y en esa época tampoco podías tomar transporte público que no fuese designado para tu Mónica, ¿había incluso una justicia para blancos y otra para negros? Totalmente. Había muy poca justicia para negros. Nosotros trabajábamos como trabajamos en Argentina, que trabajás todas las noches y salís a las 2 de la mañana. Y por supuesto que a esa hora no había transporte para blancos. Y nosotros tomábamos los colectivos para volver a donde vivíamos, que era de los negros. Y realmente ahí empezó todo un entendimiento de que la gente y que había una gran camaradería por parte de ellos. Nos hacían entrar al colectivo y nos escondían. Si nos encontraban ahí, iba a haber más consecuencias para ellos que para nosotros. Correcto. Y así llegábamos al barrio donde vivíamos. Y realmente descubrimos un grupo de gente maravilloso que nos dio acceso a su existencia, a sus condiciones. Y eso realmente a mí me marcó. Y mientras tanto, el líder, el referente de ellos, estaba en la cárcel desde hacía muchísimos años, Nelson Mandela. ¿Cómo empezó a cambiar aquello? Sé que estamos sometiendo a lo mejor a nuestra audiencia a una clase de historia, pero de historia contemporánea, que normalmente no se estudia en la secundaria, porque nunca se llega a cumplir el programa de los últimos puntos de la historia y dice, no, pero esto no lo vemos en otro momento, ¿no? Entonces, así como que a veces no se estudiaba el peronismo, a veces no se estudiaba el nazismo, a veces no se estudiaba el franquismo, a veces no se estudiaba y no se estudió, y aparte siempre se consideró en Argentina, en Sudáfrica, está en África, es periférico, ¿no? Resulta que allí se dio uno de los pasos de igualdad social más notables del planeta en la historia contemporánea. ¿Cómo empezó a cambiar aquello, Mónica? Porque vos fuiste protagonista de ese cambio. Sí, por suerte pude participar directamente, no solo a nivel, digamos, de mi profesión. Yo en realidad me di cuenta de que lo que quería hacer era mucho más importante hacerlo aquí que hacerlo en otro lado. Porque te involucraste allí en Sudáfrica en cuestiones sociales, en el tema de una arquitectura de tinte social, construcción de viviendas para clases carenciadas, etcétera. Social y infraestructura urbana que conectara a la gente que estaba en la periferia con oportunidades para desarrollarse, para educarse. Y bueno, ese fue mi rol. Tuve la suerte de colaborar con muchísimas ONG y también todas las ONG en la primera instancia estábamos todos abocados a crear una condición para que Mandela fuera liberado y para que en el tiempo de la liberación el país estuviera preparado para la transformación. ¿Qué empezó a cambiar allí?
Fue una fuerte negociación, pero también gente joven del grupo del Partido Nacionalista que se dieron cuenta que eran blancos, eran blancos. Blancos, total, correcto. Yo creo que las presiones externas, el boicot, habían creado una situación insostenible. O sea que lo que había que hacer era encontrar la forma te contaba por la fragmentación, de que la transición no fuera violenta, que era se temía. La influencia de Mandela tuvo también un gesto anecdótico en vuestra propia familia. Vuestra hija pequeña, vos no llegaste a conocer directamente a Mandela, pero tu hija Mika pequeña sí lo conoció. Contanos brevemente esa anécdota y luego vamos a tener el testimonio de Mika. Realmente él fue la figura no solo sudafricana, sino a nivel de toda África, que empezó a introducir conceptos como la solidaridad, como el entendimiento, la diversidad, entender el significado de la diversidad y las ventajas de mantenerla, y también de una transición pacífica, para proteger a su pueblo y para también proteger los intereses económicos que existían y que él iba a necesitar para lograr el cambio que se proponía. La experiencia de mi hija fue cuando ella estaba en la guardería, acá cerquita de casa. Mandela tenía dos nietos en la misma guardería, y de pronto así se hizo una conmoción con un montón de gente que se movía, y ahí llegó Mandela a visitar a sus nietos, y en el proceso de visitar a sus nietos estuvo con todos los niños. Bueno, y a mi hija le pasó que él se sentó al lado de ella y le tocó la mano y la saludó. Cuando ella volvió, la vimos llegando, ella tenía 4 años, chiquitita, con la manito arriba. Le digo, ¿pero qué te pasa? Y se lo vi a Mandela y me tocó la mano. Y esa noche cuando la quise cambiar, dice, no mamá, no me toques. Ya no sé, no me la quiero lavar más. No me la quiero lavar más. Y después tuvo la suerte de tener otra oportunidad. La escuchamos a Mika a ver qué es lo que recuerda. Hay que recordar que Mika tiene ahora 34, o sea, 30 años después de esa experiencia. Él era muy amable, las experiencias me dieron un poco de miedo porque era tan joven, pero de lo que recuerdo había sentido un orgullo inmenso por haber estado cerca de él y haber sido reconocido por él. Son cosas que quedan conmigo hasta este día. Bueno, qué anécdota más hermosa. Mónica, no todas fueron flores y adaptación en este periodo, porque sé que volviste a Argentina varias veces con la intención de quedarte, es decir, armaste las valijas y quisiste regresar a Argentina para establecerte. ¿Y qué pasó en todos esos intentos que al final no cuajaron? Yo creo que de alguna manera todos los que estamos afuera siempre tenemos esa necesidad de volver, de reconectarnos, de reconstruir basado en lo que nos une a Latinoamérica, a donde vivimos, a Argentina, a nuestra cultura. Y yo antes del 2000, un año antes del 2000, decidí llevarlas a mis hijas. Yo siempre les hablé a las dos castellano. La mayor siempre fue mucho más receptiva, pero me daba cuenta que me costaba, era yo la única que hablaba castellano acá en mi casa, mantener la fluidez. Tenían el vocabulario, pero les costaba comunicarse en castellano. Bueno, así que armamos las mochilas las tres, una con 7 años, la otra con 12 creo que tenía, y nos fuimos a Córdoba. Había fallecido mi padre y ahí decidí probar, pasar un año. Las llevé a las dos, las puse en un colegio en Argentina, en Córdoba, bilingüe, y volví a trabajar con Miguel Ángel Roca a la Facultad de Arquitectura. La docencia siempre ha sido mi gran pasión. Pero eso duró solo un año. ¿Por qué?
porque a mi marido le costaba. Argentina es complejo económicamente y demás. La idea de volver a construir, a poner un estudio, trabajar en arquitectura, él no le encontraba la forma, no sabía cómo lo podía llegar a hacer en Argentina. Así que bueno, tuvimos ese año de aventura. Perdido como sudafricano en Córdoba, podríamos decir. Totalmente. Aparte, es un sudafricano bastante sajón, o sea que bastante estructurado. Y en Córdoba vas a pedir estructuración, ¿eh? Efectivamente. Bueno, después de todos estos intentos, ¿cuál es tu realidad ahora? Porque vos tenés, coqueta, vos tenés 69 años. Así es. Y seguís trabajando. Sigo trabajando. Yo trabajé 10 años en Kenia, en varias iniciativas, en distintas ciudades de Kenia, realmente una experiencia extraordinaria, especialmente en relación con el ecosistema, la protección de los parques naturales. Y después de ahí me salieron otras cosas en Mozambique, en Lesotho, que es un pequeño país al lado de Sudáfrica, y hace 2 años que estoy trabajando en Botsuana. Pero entonces tenés una imagen del sur de África, pero bastante completita. Bastante completita. Hay gobiernos que te podrían tomar como consultora, ¿eh? Porque por otro lado, desde el punto de vista de Argentina, siempre lo digo cuando entrevistamos a alguien, sea misionero, laico o en este caso profesional como vos, decimos qué poco que se fija en los argentinos que están permanentemente con esto de irse o de establecer relaciones internacionales, ¿no? Qué poco que se fijan en África. Siempre que lo toman primero como un continente uniforme. Son todos negros, son todos pobres, son todos carenciados, desde las costas del Mediterráneo hasta la propia Sudáfrica. Todos igual. Tendemos a tener una imagen uniforme. Si te escucharan a vos, evidentemente empezarían a surgir los matices, evidentemente. Bueno, Mónica, la verdad, tu historia nos ha impactado, más que nada por otro lado. Primero, recordamos, Mónica Albónico de Villa María, arquitecta por la Universidad Nacional de Córdoba, desde los 24 añitos, solita mi alma. A vos te gusta mucho la canción Muchacha Ojos de Papel. Me encanta, es un poema. Vos sabés que yo le encontré esto, el comienzo de la canción, sos vos. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Esta mirada ingenua con la que probablemente acometiste este proyecto, y aquí estás 40 años después. ¿Vas a intentar otra vez el regreso a Argentina o ya te quedas ahí? Yo estoy en una etapa donde estoy creando más flexibilidad, o sea que tengo todavía muchísimos afectos en Buenos Aires, en Córdoba, en Villa María, e intento disfrutarlos más en los próximos cuántos años que Por cierto, me estoy olvidando de una experiencia que promoviste, de la que formaste parte, esta especie de encuentro entre estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba de Arquitectura y de la Universidad de Sudáfrica, un programa que duró muchos años, duró 15 años, que todavía creo que tiene algún tipo de intercambio. Desde el 2002 que se inició esto, muchos estarán escuchando. Si yo formé parte de ese programa, el programa se llamaba Sur-Sur, porque evidentemente Sudáfrica está en el hemisferio sur, Argentina también. Pero fue un intercambio entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Sudáfrica en la que tuviste algo que ver. Así es, y fue realmente una experiencia maravillosa, donde la lengua no fue una barrera, porque la arquitectura los unió. Cuando fui la primera vez, tenía un grupo de estudiantes de aquí, el 80 o casi 85% de los estudiantes eran blancos, y muy poquitos eran africanos.
hoy día tengo la enorme satisfacción, felicidad de poder decir que es completamente lo opuesto. Eso es gracias a los cambios que se han dado, y eso se manifiesta directamente en la educación. Y aparte ha habido un intercambio cultural, pero también hasta un intercambio de relaciones. ¿Alguna que otra pareja se formó entre estos intercambios? Así fue, qué lindo, así fue. Qué bonito, qué bonito. Y muchísimas amistades que siguen durando. Y muchísimas amistades que siguen durando. Estaría bueno poder promover este tipo de intercambio, fundamentalmente si vienen también del interior del país, pero trasladarlo a otras facultades de la Nacional de Córdoba, no solamente dejarlo en el tipo de la arquitectura, ¿no? Estaría bueno. Estamos pinchando un poquito el corazoncito para ver si estimulamos a otras facultades para decir, ¿cómo lo están haciendo los de arquitectura? Hagámoslo nosotros que somos de ciencias económicas o de filosofía y letras, etcétera, etcétera. Uno de los intercambios que se hizo a nivel de la relación entre Argentina y Sudáfrica fue durante la época de relacionado con la memoria. Vinieron muchísimos médicos forenses que ayudaron durante el proceso del Truth and Reconciliation Commission, que es la comisión de la verdad, digamos, que se creó aquí, para identificar gente, para apoyar, basada en la experiencia que nosotros habíamos tenido, para apoyar las distintas organizaciones, para que el proceso fuese hecho correctamente. Médicos forenses argentinos entonces que llegaron a Sudáfrica para transmitir la experiencia que habían reunido en... Correcto, e identificar, encontrar a símbolos de la lucha. Porque también en Sudáfrica hubo desaparecidos, hubo torturas. Correcto. Y hubo violaciones a los derechos humanos que te voy a contar. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de una conversación notable en la que hemos aprendido muchísimo, Mónica. Te agradecemos mucho todo el intercambio que has hecho. ¿Y qué te voy a preguntar respecto a costumbres argentinas que hayas retenido? ¿Le has enseñado a Nicolás a hacer asado, por ejemplo? ¿O no se prende el muchacho? Terrible le salen, pero mis hijas hacen unas empanadas fabulosas que las aprendieron de mi madre. Perdón, me quedo con la duda. Cuando decís que a tu marido le salen terribles los asados, ¿mejor no probarlo o terrible de bueno? No, mejor no probarlos. De tanto en tanto me olvido lo mal que le salen y volvemos a intentar. Pero sigue insistiendo el muchacho. Bueno, por suerte tengo un yerno que mi mamá también le enseñó a hacer asados. Ahí está. Paso a paso. Y los hace fantástico. Así que bueno. Vamos a despedirte con música africana que nos has aportado, que es la mejor manera entre haber escuchado un poquito de Muchacha Ojos de Papel y esta música africana que es moderna, que es de la nueva Sudáfrica, lo cual no significa que Sudáfrica no deje de tener graves problemas, pero el hecho del efecto Mandela ha cambiado la historia de Sudáfrica, pero fundamentalmente ha influido en el mundo entero. Prácticamente es el último referente que nos generó esperanzas, ¿no? Porque en esta especie de distopía en la que parece que estamos ingresando aceleradamente, a veces tenemos que mirar para atrás y tratar de encontrar algunos referentes que fomentaron la unidad, la diversidad, la solidaridad, la creación de comunidades diversas, ¿no? Y en eso ha sido protagonista. Gracias, Mónica Albónico. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Al contrario, Adrián, muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todos.